Esto ocurrió hace unos meses y hasta el día de hoy no puedo dejar de pensar en ello. Algunos de mis amigos dicen que me lo imaginé, pero yo sé lo que vi. Necesito sacarlo de mi sistema y tal vez ustedes puedan darme una opinión. Siempre he sido de esos adolescentes que aman explorar lugares abandonados. Ya saben, fábricas antiguas, casas en ruinas, cualquier sitio que provoque ese escalofrío y la sensación de no deberíamos estar aquí. Un amigo, llamado Javi, encontró un edificio en las afueras de la ciudad, rodeado de bosque y completamente olvidado. Era el lugar perfecto para nuestra próxima expedición. Fuimos un sábado al atardecer, llevando linternas y un par de bocadillos porque planeábamos quedarnos un buen rato. Desde afuera, el edificio parecía una antigua fábrica o almacén. Tenía varios pisos, aunque casi todas las ventanas estaban rotas o cubiertas por la maleza que había crecido alrededor. Al entrar, nos encontramos con lo de siempre: paredes con grafitis, botellas vacías y los restos de lo que parecían haber sido reuniones de vagabundos. Todo iba bien hasta que llegamos al segundo piso. Ahí fue cuando las cosas se tornaron extrañas. Un olor raro impregnaba el aire, una mezcla entre algo quemado y un dulzor desagradable. A pesar de las linternas, la oscuridad era densa. Entonces, encontramos una puerta de metal medio abierta y decidimos echar un vistazo. Apenas cruzamos el umbral, el ambiente cambió por completo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, círculos, triángulos entrelazados, y en el centro de la habitación había un círculo hecho con velas apagadas. Hasta ese momento todo nos parecía el montaje de alguien con demasiado tiempo libre. Pero cuando miré hacia una de las esquinas, sentí que el corazón se me detenía. Allí, inmóvil, había una figura encapuchada observándonos. No estaba seguro de si era una persona o solo una sombra, pero mis amigos y yo nos quedamos congelados. Cuando uno de nosotros susurró un tímido «Hola», la figura dio un paso adelante. Fue suficiente para que viéramos su rostro, o lo poco que la penumbra nos dejaba ver. Su expresión era vacía y sus ojos parecían reflejar una llama. No lo pensamos dos veces. Salimos corriendo escaleras abajo, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Al llegar afuera, escuchamos algo detrás de nosotros. Eran pasos, muchos pasos. No estábamos solos. Cuando alcanzamos nuestras bicicletas y nos alejamos, apenas nos atrevimos a mirar atrás. Pero lo hicimos, y ahí estaban, varias figuras paradas en la entrada del edificio, inmóviles, observándonos. No dijeron nada, no se movieron, solo nos miraban. Desde entonces, mis amigos y yo no hemos vuelto a hablar de ese lugar. Tratamos de convencernos de que fue solo una broma de mal gusto o un grupo de gente rara, pero hay algo dentro de mí que me dice que no fue así. Cada vez que paso por esa zona, siento la misma opresión en el pecho, la sensación de que alguien desde la oscuridad me sigue observando. Hola, mi mamá tiene una casa en la Ciudad de México. Cuando vivíamos ahí nos ocurrieron una serie de eventos horribles que marcaron mucho mi infancia. Actualmente la casa sigue siendo de mi mamá, pero está abandonada. Nadie ha podido vivir allí, ni se puede rentar debido a los sucesos paranormales que ocurren en ese lugar.
Desde que éramos niñas, las puertas se abrían sin explicación alguna. La vajilla se rompió sin que nadie la tocara y se oían murmullos en la habitación de mis abuelos. Aunque nadie dormía allí, ni se abría esa habitación desde que ellos fallecieron. Recuerdo una ocasión en que estábamos dormidas y una de mis hermanas se despertó y nos despertó a todas. Cuando encendió la luz, la cama comenzó a sacudirse por sí sola. En las escaleras se podía escuchar como alguien subía o bajaba corriendo, pero no había nadie visible. Las perillas de las puertas se movían solas y a menudo nos llamaban por nuestros nombres, aunque no era nadie de los que vivíamos allí. Una de las experiencias que más recuerdo fue cuando dormíamos en la recámara de mis papás. Las camas se movían solas y se escuchaba la respiración de un hombre, aunque no había nadie más allí. Fue en ese lugar donde vi por primera vez al hombre sombra y al hombre del sombrero. En esa época, mi mamá tuvo contacto con personas que trabajaban en la revista Duda para que investigaran lo que sucedía en nuestra casa. Sin embargo, la investigación fue suspendida después de que uno de los trabajadores fuera lanzado hacia las escaleras con una fuerza increíble. El susto fue tal que mis padres decidieron que era el momento de irnos de allí para siempre. Es la fecha que esa casa sigue vacía, abandonada, sin que nadie se atreva a vivir en ella. Esto sucedió en la Ciudad de México, allá por el 2012, cuando apenas tenía 8 años. Mi mamá y mi tía tenían que salir a una reunión junto con otros miembros de su equipo de trabajo. Mi familia vivía bastante lejos del lugar de la reunión, y como ese día habíamos planeado cenar todos juntos después, mi mamá decidió dejarnos a mi hermano, mi hermana, ambos mayores que yo, y a mí en casa de mi tía. A nuestro cargo se quedaría nuestro primo. La idea nos encantó, así que mi mamá y mi tía se fueron y nosotros nos quedamos en la casa. Debo añadir que la casa de mi tía, y en general su familia, tiene muchas historias paranormales, y podríamos decir que ya eran expertos en el tema. Mi primo siempre nos contaba que él y su familia escuchaban voces, veían sombras y todo ese tipo de cosas. Aquel día, alrededor de las 6:30 p.m., ya se estaba oscureciendo. El cielo estaba completamente negro porque pronto comenzaría a llover y hacía muchísimo frío. Mi primo estaba haciendo algunos trabajos, ya que en ese entonces estaba en la universidad, mientras nosotros estábamos mirando una película nada que ver con terror. Era la Era del Hielo 4. A mitad de la película nos dio hambre, así que para mejorar el momento quisimos comprar botanas. Mis hermanos decidieron ir a la tienda que estaba en la esquina a comprar algo, y me encargaron salir al patio trasero a descolgar la ropa que estaba en los tendederos, ya que el cielo estaba tronando y faltaba poco para que cayeran las primeras gotas de agua. En fin, ellos salieron y yo me quedé en casa. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me tardé descolgando toda la ropa, pero era bastante, tanto que no me cupo en toda la cesta, y eso que era grande. Al terminar, entré y cerré la puerta. Dejé la cesta con la ropa en el suelo, caminé hacia la sala, me senté en el sillón y justo después de eso comenzó a llover. En ese momento se sintió una atmósfera muy extraña. Había un completo silencio que solo era interrumpido por el ruido de la lluvia. Mi primo estaba 2 pisos más arriba en su habitación, por lo que apenas se notaba su presencia en la casa. Estaba prácticamente solo. Además, se estaba poniendo muy oscuro y la única luz que tenía era la de la televisión con la película pausada. No sé por qué, pero comencé a sentir un miedo profundo. Algo en mí no quería ni pararme a encender las luces. Quizás era el hecho de saber toda la fama que tenía esa casa y las historias que me habían contado.
Estar allí, solo y a oscuras, no ayudaba. Solo deseaba que mis hermanos llegaran pronto, pero los minutos parecían horas. Y empecé a mirar a todas partes con terror, y luego preferí concentrarme en la imagen que había en la tele. Fue entonces cuando comencé a escuchar una voz proveniente de la cocina. Alguien dijo mi nombre en un tono que parecía un susurro, pero un poco más alto. Mi terror aumentó. Estaba a punto de salir corriendo, pero esa voz sonó una vez más, y esta vez algo me tranquilizó. Alcancé a distinguir esa voz y era la de mi hermana, o al menos eso creí. Escuché claramente un ven, y seguido de eso, ven, estamos aquí, acércate más para verte. Yo decidí entrar en su juego y respondí, ¿qué quieren? Y entonces escuché una voz más grave que dijo, ven, pero era mi hermano quien lo decía. Pero la verdad no se parecía mucho. Igual, no le di mucha importancia a este detalle, porque a este punto creí que mis hermanos no se habían tardado nada en la tienda y estaban tratando de hacerme una broma. Entonces me puse de pie y caminé lentamente hacia la cocina. Mi intención era no hacer ruido para asustarlos a ellos y darles una cucharada de su propio chocolate. A medida que me acercaba, escuchaba que decían más cosas, pero como eran susurros no podía distinguir bien lo que decían por el ruido de la lluvia. Y no solo eso, también escuchaba risas, pequeñas risas como si no pudieran aguantarse la carcajada, que cada vez sonaban más fuertes. Para entrar en la cocina de la casa había que abrir una puerta. Estiré un poco la mano y me fui acercando más y más hasta quedar a unos 10 centímetros de la puerta. Justo cuando ya iba a abrirla, escuché cómo alguien entraba por la puerta que daba a la calle. Miré por la ventana y eran mis hermanos que se acercaban a la puerta principal de la casa. Fue ahí que los ruidos de las voces cesaron y me quedé en shock. No sentía mis piernas. Quería correr, pero al mismo tiempo no pude. Miré a mis hermanos completamente asustado y luego de unos segundos me alejé de la puerta lo más rápido que pude con demasiado pánico. Corrí hacia ellos, los abracé fuerte y les conté todo lo que había pasado. Resulta que mis hermanos habían tardado más tiempo en la tienda debido a la lluvia fuerte y no querían mojarse. Ellos jamás estuvieron en la cocina, nunca me hablaron, no había nadie allí más que yo. Tampoco pudo ser mi primo, ya que le llamamos para que bajara y comprobar si no había sido una broma suya. Pero no, él siempre estuvo arriba. No me atreví a entrar en la cocina, pero vi desde lejos cuando mi primo abrió la puerta y efectivamente no había absolutamente nadie allí. Ese día solo estuvimos nosotros cuatro en la casa. No había nadie más. Al día de hoy, no sé a quién o qué escuché hablándome ese día. Lo que más me perturba son las risas que escuchaba y el preguntarme qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta o con qué me hubiera encontrado. Cuando era niño vivía en un monte en medio de la nada. Tenía unos 11 años. Mis papás habían comprado un terreno aislado y en ese terreno habíamos construido una casa en la que vivíamos. Yo iba a una escuela bastante retirada de donde vivíamos, por lo que tenía que levantarme más temprano. Ese día me levanté muy temprano, como a las 4 de la mañana, ya que me tocaba regar las plantas antes de ir a la escuela. Al salir, pude presenciar algo caminando en cuatro patas. No me asusté porque pensé que debía ser un perro o algún animalito, así que seguí con mis deberes. Pero mientras esperaba a que se llenaran las plantas de agua, no dejaba de preguntarme qué era lo que había visto. Como era un niño, no me di el riesgo que podría estar enfrentando. Decidí investigar, y al acercarme más, pude darme cuenta de que no era un animal,
Estaba como a 5 metros de distancia cuando me di cuenta de que no era un animal. Mi casa estaba rodeada por bardas de ladrillo, y yo lo vi a través del portón, ya que el portón era muy grande. Al darme cuenta de que no era un animal, corrí a cerrar el grifo de agua y me metí rápidamente a la casa. Pero antes de entrar me tropecé y me golpeé la rodilla. Me dolió mucho. Y fue entonces cuando reaccioné. No era un sueño. Me levanté adolorido y entré a la casa. Después de una hora volví a salir, pero esta vez estaba equipado con un hacha de mi papá. Sin embargo, me daba miedo que esa cosa hubiera entrado a la casa, y mis sospechas resultaron ser ciertas. Estaba dentro. No sabía cómo había entrado ya que el portón estaba cerrado. Me quedé paralizado del miedo. La cosa me miró. Me percaté de que no tenía rostro. Yo reaccioné y corrí hacia un cobertizo donde teníamos palas, hachas y cosas de jardinería. En ese cobertizo había una pequeña ventana desde donde podía ver hacia afuera, pero me di cuenta de que esa cosa ya no estaba en el cobertizo. Tenía gas pimienta para defensa personal, ya que mi mamá siempre lo llevaba cuando salía, aunque nunca lo había usado. Lo agarré, tomé el hacha con una mano y el gas pimienta con la otra. Al salir me percaté de que ya no estaba allí, como si hubiera desaparecido en menos de un segundo. Esa es mi historia. Después nos mudamos de esa casa y no sé qué pasó con la propiedad después de que la vendimos.